Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Según Semplades, la reconstrucción por el terremoto en Manabí y Esmeraldas cuesta 2.253 millones de dólares, de los cuales 1.000 son cubiertos por el alza del IVA y las contribuciones personales impuestas en la ley solidaria. 193 millones corresponden al presupuesto general del Estado, mientras 1.060 millones aportan el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la Corporación Andina. Respecto a la reconstrucción, Byron Pacheco, asambleísta de Avanza, sobre los bienes del Estado no asegurados y afectados por el terremoto, señaló lo siguiente. Veamos. Son varios los bienes inmuebles y los bienes muebles que no han estado asegurados. Ya lo hemos demostrado. La escuela del Milenio de Pedernales, el ministro de Educación no la aseguró. ¿Qué podemos esperar de la infraestructura educativa si el ministro de Educación a la prensa nacional en el diario El Universo del 23 de mayo le dice lo siguiente? Espinosa, no hay ley que obligue a contratar seguros para planteles. Esto dice el ministro de Educación. Y también dice, suelto de huesos, que más económico le sale al país, qué inaudito, que más económico le sale al país el reconstruir cualquier bien afectado por una contingencia de esta naturaleza que asegurarlos. Augusto Espinosa, ministro de Educación, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar acá. Gracias, igualmente. Alfredo, efectivamente, yo creo que no hay que ser suelto de huesos para decir lo que yo dije, sino hay que tener una dosis de inteligencia financiera. Yo quisiera, si me ayuda la cámara, demostrar brevemente el argumento que yo sostengo. Miren, si una persona tiene una casa cuyo valor es de 100 mil dólares, contrata una póliza al 2% del valor anual, tiene que pagar $2.000 al año. Después de 30 años se produce un terremoto, efectivamente esa persona reclama el monto a la aseguradora, le devuelven $100.000, en 30 años había pagado $60.000 y eso significa que terminó recuperando $40.000 y entonces va a estar tranquilo y va a estar satisfecho de haber recuperado una parte de su inversión inicial. Ahora, ¿qué pasa si esa persona tiene 10 casas? Y efectivamente paga un 2% por un patrimonio de $1 millón? Significa que tendrá que pagar en los $20.000 anuales. En los 30 años, imaginemos que se produce un terremoto, habrá pagado $600.000. Pero en un terremoto, si esas casas estaban dispersas en todo el territorio nacional, se pudo haber dañado una y entonces el seguro solo le devuelve el valor de una, le devuelve $100.000 y eso significa que perdió $500.000. Es decir, un análisis se hace cuando se tiene un solo bien y otro análisis cuando se tiene muchos bienes. ¿Qué pasa en el caso de la infraestructura educativa? Supongamos que cuantificamos en 2.000 millones la infraestructura educativa del país, que la póliza nos cuesta 2% anual, eso significa que deberíamos pagar como Estado 40 millones de dólares anuales. El costo por 30 años, imaginemos que pagamos durante 30 años, el costo es de 1.200 millones de dólares anuales. Se produce un terremoto a los 30 años y la destrucción, supongamos que la destrucción total es del 20% del patrimonio, eso supone que tenemos daños por 400 millones. Le pedimos a la aseguradora que nos devuelva los 400 millones, nos devuelve los 400 millones, pero en esos 30 años ya habremos pagado 1.200 millones, y eso significa que el Estado perdió 800 millones. Ahora, ministro, pero en el caso concreto de la escuela del Milenio de Pedernales, déjeme terminar, solamente por favor, 1 o 2 años. Entonces, ¿cuánto hubiera costado? Déjeme decirle, Alfredo. Termine usted, después vemos lo de Pedernales. Termino. Eso significa 800 millones y todas estas pólizas se debieron haber pagado ¿con qué? Según la Constitución, con ingresos permanentes, es decir, con recursos que provienen de los impuestos. En la otra opción, si es que no hay pólizas de
pólizas de seguro. Claro, no habría tenido ningún costo la póliza. Durante 30 años no habríamos pagado absolutamente nada. Se produce la destrucción total del 20% de la infraestructura. La recuperación sería cero. El gasto que tendríamos que incurrir es de 400 millones. Es decir, siempre hay pérdidas en un terremoto. Pero si habríamos contratado seguros, las pérdidas para el país habrían sido de 800 millones. Se habría enriquecido alguna aseguradora, porque hace 30 años no habían aseguradoras públicas. Se habría enriquecido alguna aseguradora y el pueblo habría perdido. Es decir, Alfredo, aquí se requiere de una dosis de inteligencia financiera. La Constitución misma nos manda, nos exige en el artículo 286, nos exige que actuemos, que manejemos los recursos de manera sostenible, responsable, transparente. Es decir, es un mandato constitucional. Está bien, ese es un concepto muy interesante suyo respecto a los seguros, que no es la primera vez que lo escucho, también lo aplicaban antes en la FABE, donde es muy caro asegurar los aviones. Pero ¿qué es lo que ocurre en el caso específico de la Escuela del Milenio de Pedernales, que no tiene 30 años, que tendría cuántos años, 1 o 2 años? ¿Cuánto costó la escuela? ¿Cuánto cuesta reconstruirla? ¿Cuánto hubiera costado el seguro? Cuando se hace análisis de riesgo, hace 3 años, usted, si yo le preguntaba a usted, ¿cuándo va a haber un terremoto? ¿Qué me habría dicho? Pero por lo mismo son los seguros, es que lo más seguro que hay en la vida es la vida misma, y el único seguro que existía siempre, el original, fue el seguro de vida, que es seguro que se pierde la vida. Eso es lo más seguro que hay en la vida, Alfredo, se pierde la vida. Mire, Alfredo, o sea que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. También ocurrió lo mismo en los terremotos que afectaron el oleoducto en la época que se descubrieron, que no estaba asegurado el oleoducto. ¿Y qué se hizo ahí? Poner impuestos. Le invito a ampliar un poco la perspectiva y no ver las cosas en corto plazo, porque a veces cuando se ven así, de una manera muy miope, se puede incurrir en errores. Si es que nos imaginemos, pensando en escuela en Pedernales, imaginemos que tenía seguro, imaginemos que nos devolvía el seguro, los recursos que habíamos por la póliza, reconstruíamos, después teníamos que contratar nuevamente seguro, y entonces, ¿durante qué tiempo deberíamos haber seguido pagando una póliza de seguro? Durante 20, 30, 40 años, porque los terremotos no son cada 2, 3 años. Es decir, en términos ya agregados, con una visión de largo plazo, pero eso es un concepto suyo. Pero acerca de la obligatoriedad de los funcionarios públicos de asegurar los bienes del Estado, el asambleísta Byron Pacheco tiene un argumento importante. Veamos qué dijo sobre la obligatoriedad. Por negligencia, por irresponsabilidad de ministros de Estado y altos funcionarios públicos que no dieron cumplimiento a lo que dice el artículo 5 del Reglamento de Utilización de Control de Bienes del Sector Público, que manda para que toda la infraestructura a su cargo, los bienes a su cargo del sector público, estén debidamente asegurados. O sea, Byron Pacheco se refiere al artículo 5 del Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencia del sector público, expedido por Contraloría, publicado en el Registro Oficial el 11 de septiembre del 2015. O sea, ¿usted considera entonces que no es suficiente esa disposición? O sea, eso le causa una obligación. Alfredo, y esto es importante que el asambleísta conozca, y que usted también conozca, y de hecho seguro que usted lo conoce. Claro. Cuando hablamos de la estructura jurídica de las leyes, la jerarquía, sabemos que por arriba de cualquier acuerdo de la Contraloría está la Constitución. Después de la Constitución vienen las leyes orgánicas, después vienen las leyes ordinarias, después vienen los reglamentos y finalmente vienen los acuerdos. ¿Qué nos debe guiar a nosotros de manera primaria? Lo que está arriba. Pero espérese, aquí hay un problema, que jurídicamente ese reglamento se basa en la facultad determinada en el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica de Contraloría, el que a su vez se origina en el artículo 212, numeral 3 de la Constitución. Entonces hay la jerarquía. A ver, ¿qué es lo que dice? Lea lo que dice cada uno. Lea, pues, Alfredo. Exactamente, dice que serán funciones de la Contraloría expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Y luego el artículo 5 de la Ley Orgánica le da la facultad precisamente, a ver, pongan el artículo,
el artículo 7 dice, para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría General del Estado adoptará, expedirá, aprobará y actualizará, según corresponda, numeral 5, reglamentos, regulaciones, manuales generales y especiales, guías metodológicas, estructurales y más instructivos y más disposiciones necesarias para la aplicación del sistema. O sea que usted tiene razón de la jerarquía jurídica, pero es un todo por eso, orgánico. lo mismo, Alfredo, lo mismo dice la Constitución respecto a al rol que debe jugar el Ministerio de Educación como rector de la educación, el rol que debe jugar el Ministerio de Finanzas para regular el manejo de los recursos. Lo mismo dice, es decir, hay jerarquías que se deben respetar y la Contraloría no puede reglamentar o no puede emitir un acuerdo que vaya en contra de todo el resto de la Constitución y en contra de todas las otras leyes, como por ejemplo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y en todas esas leyes se manda a que actuemos con inteligencia, que cuidemos los recursos, no solo los bienes, los recursos del pueblo ecuatoriano, y le estoy demostrando. Pero en este caso no, pero que usted no está demostrando, ministro, nada. Usted está demostrando que a 30 años ahora hubiera sido mejor no asegurar la escuela, pero la escuela se cayó al año. Pero se caía al año y volvíamos a asegurar, y teníamos que seguir pagando 30 años, 30 años por una nueva póliza, y en términos netos siempre habría sido perjudicial para el pueblo ecuatoriano. Estamos cuidando los recursos. ¿Y usted le ha pueblo. pedido al presidente de la República entonces que reforme la ley? Lo otro, Alfredo, lo otro es, también hay un desconocimiento pero tan grave de la ley. A veces se dicen las cosas con ignorancia de la ley. Mire, si nosotros vemos el artículo 227 de la Constitución nuevamente, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que contratar los seguros en el Ministerio de Educación? Aquí otra vez, la jerarquía de las leyes, Constitución, Ley Orgánica de Educación Intercultural, reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, acuerdos ministeriales. Y en toda esa jerarquía se habla de la desconcentración. Y en esa normativa se establece que los directores distritales son responsables de todo lo que pasa en su distrito. A mí me parece que le falta hasta sentido común a quien diga que el ministro es el culpable de lo que sucedió. La responsabilidad de la administración de que se implementen políticas públicas adecuadas sí es del ministro. La parte operativa le corresponde a las direcciones distritales. Más o menos lo que dijo el asambleísta es como decir, un gerente de una fábrica tiene la culpa de que un determinado lote de producción haya salido mal porque el supervisor no hizo lo que estaba determinado en el procedimiento. No, pues. Bueno, en todo caso, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Si es que eso habría sucedido. Entonces, acá la invitación a la ciudadanía es a que discierna. Yo creo que hay políticos serios que realmente contribuyen y hay otros que a través del escándalo intentan figurar. Que la ciudadanía decida qué tipo de personaje es el asambleísta Pacheco. Augusto Espinosa, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.